La cardiología es una rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Comienza en Radio 12, desde el corazón de la radio, con la doctora Romina Macri, especialista en cardiología. 9:32 de la mañana. Romina, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Hola, Liel, buen día. Hola, Jime, no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy, buen día. Buen día, Jime, ¿cómo estás? Y hola, bueno, a todos los oyentes. Un placer. Esta mañana helada. Un placer saludarte, Romy. Sí, mucha niebla incluso en primeras horas, decíamos. Mucha niebla, frío para mi gusto, porque bueno, a mí no me gusta el frío, así que... A mí tampoco. Sí, aquí Jime también está bastante mal también por el tema del frío. Sí, no. Estoy negada totalmente. Yo le digo que no se estrese porque le va a hacer mal al corazón. Tal vez usted que es especialista, ¿no? Puede decirle. Sí, mirá que el estrés, Jime, trae muchas consecuencias después. Claro. Sí, total. Está bien, me voy a calmar. Sí, cálmese un poco. Me voy a abrigar y me voy a calmar. Totalmente. No me queda otra. Totalmente. No, y bueno, justamente, ¿no? Hay que aflojar un poco porque son momentos además en los cuales aparecen múltiples cuestiones que lo asociamos al estrés. Bueno, Romina, como siempre, gracias por atendernos y por estar con nosotros, acompañándonos. Te invito a que presentes el tema de hoy para poder empezar con esta charla, con preguntas y bueno, tengo algunas cuestiones por ahí que me gustaría charlar con vos respecto a este tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de la importancia de hacer una rehabilitación cardíaca en pacientes que padecen patologías cardíacas. Uh-huh. Y dentro de eso no hablo específicamente de una patología isquémica como es un infarto de miocardio, como un infarto de corazón, sino que hablo en general de todas las patologías cardíacas que necesitan ser rehabilitadas. Claro. En realidad del paciente cardiológico, ¿no? Sí. El paciente cardiológico necesita ser rehabilitado. Bien. Cuando yo hablo de rehabilitación, te aclaro un poco el panorama. Hablo de hacer una actividad física comandada y dirigida por médicos cardiólogos que estamos a cargo de la rehabilitación y aparte, bueno, acompañados por profes de educación física, kinesiólogos y demás, pero siempre en un centro de rehabilitación donde haya un aval de médicos cardiólogos, ¿sí? Claro. Porque el paciente cardiológico es un paciente de riesgo. Uh-huh. O sea, no es decir, bueno, me voy una horita al gimnasio, a cualquier gimnasio y hago actividad física. No, porque ese paciente necesita controlarse muchas cosas, desde los signos vitales hasta distintos tipos de actividad según qué patología tenga. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Así que bueno. Romy, ¿cuáles son por allí, como para introducirnos, los principales o los más comunes en este caso de esas patologías para tener lo que nos obliga a realizar una rehabilitación? Mira, a grandes rasgos todo lo que abarca la rehabilitación cardíaca, te diría el 80% de la persona que se va a rehabilitar es el paciente isquémico. Uh-huh. El paciente isquémico es aquel que tiene un infarto, que tiene una cirugía cardiovascular por un infarto, que tiene puesto stent, que tuvo angina de pecho. La angina de pecho y la diferencia con el infarto es que es el mal conocido preinfarto. Ese paciente que dijo, no me infarté, me agarró un preinfarto. Bueno, eso es una angina de pecho. Uh-huh. ¿Está? Es para el paciente que sufre infarto deja de tener riego de sangre al corazón, porque se le tapó la arteria. En cambio el otro tiene una arteria tapada en menor cantidad, todavía sigue pasando un poquito de sangre y en algunos esfuerzos o cuando el paciente se somete a cuadros de estrés o haciendo sus tareas habituales, van a sentir síntomas, pero no tuvo una oclusión total, ¿viste? Esa es la diferencia, como para que la gente más o menos entienda. Ese es el paciente que se va a venir a rehabilitar en el 80%, pero igual dentro de la patología, dentro de lo que es enfermedades cardíacas, viene el paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, de nacimiento, o aquel que hace un deporte que es competitivo, que el paciente juega al vóley y al básquet y a su vez se le descubre una miocardiopatía hipertrófica y tiene que hacer algún tipo de rehabilitación. Ha habido casos de personas que necesitan trasplante cardíaco por X patología y que están en lista de trasplante y con una buena rehabilitación y con el esfuerzo, obviamente, porque el paciente
tiene que poner el esfuerzo de su lado y comprometerse con eso también. Porque no es voy a hacer la rehabilitación una vez por semana, es de 3 a 5 días en la semana, de 1 hora por día. Claro. ¿Viste? Sí. Es rehabilitarlo, el corazón es pura y exclusivamente rehabilitarlo. Claro. Y en realidad todo lo que sea enfermedades cardíacas. Porque, por ejemplo, un paciente adulto operado de alguna cardiopatía congénita, que es una enfermedad que se genera desde el nacimiento, también va a tener que tener rehabilitación. Es decir, porque todo puede llegar a tener rehabilitación, Romy. ¿Cómo? Todo puede llegar a tener rehabilitación, todo lo que tenga que ver con ese músculo. No, todo tiene que tener rehabilitación. Ajá. Hace muchos años atrás, te estoy hablando de nada, te diría, no sé, en el año 1930, 70, en esa época donde recién, ya siempre se sabe, y actualmente hay pacientes que te lo preguntan, no, pero doctora, el paciente cardíaco se sabía que tenía que quedarse en su casa quieto y no hacer nada. Claro. No, ¿cómo vas a hacer? Te vas a morir. No se hace nada porque el paciente cardiológico tiene la bomba cardíaca afectada, entonces no puede hacer nada. Pero eso cambió al día de hoy a decirte que un paciente cardíaco puede llegar a correr un maratón. O sea, mirá lo que te estoy hablando. Sí. Así que fíjate cómo cambiaron las cosas. Sí. Es como todo. Siempre hay que ejercitar el músculo ese. Hay que ejercitarlo porque el músculo puede por sí solo recuperar un montón de áreas que tenga enfermas y volver a tener una vida completamente saludable el paciente que tiene una enfermedad cardiológica, ¿no? Sí. Desde eso hasta un paciente, por ejemplo, que te dice, mira, voy a diagnosticar el consultorio y el paciente viene con el colesterol por las nubes, tiene sobrepeso, tiene hipertensión y es diabético. Estamos en el síndrome metabólico. Lo metés en rehabilitación. Porque ese paciente necesita un control cardiológico de cerca cuando te pedalea. Vos tenés que ver cómo está su ritmo, hacerle un electro cada tanto en la rehabilitación, en el momento que está rehabilitándose. Esos pacientes también van a rehabilitación y no tienen una patología declarada, sino que tienen una previa. Estamos en que ese paciente lo vamos a prevenir para que el día de mañana o dentro de un par de meses no te haga un infarto. ¿Viste? No te olvides que el ejercicio físico ayuda a bajar la diabetes, controla el sobrepeso, disminuye el estrés, baja el colesterol, un montón de cosas. Son todos factores de riesgo cardíaco eso. Romy, cuando hablamos concretamente de rehabilitación para varias patologías, imagino que también cambia y se modifica el tiempo de recuperación de esa persona, también depende mucho la actividad, pero digo, si hablamos por el lado isquémico, por ejemplo, que es lo más común y se ve en el 80%, ¿en cuánto tiempo una persona dice, bueno, puedo volver a realizar algún tipo de actividad de las que venía haciendo normalmente y después de esto sufrí este tipo de patologías? Después de a ver si te entendí bien, después de que tuvo un infarto, por ejemplo, ¿a cuánto tiempo puede empezar a rehabilitarse? No, a partir del momento en el que comienza la rehabilitación, ¿en cuánto tiempo una persona queda, digamos, de alguna manera rehabilitada para volver a, cierta actividad, exacto? Sí, en realidad el paciente tiene que rehabilitarse de por vida. Porque en cuanto, por ejemplo, un paciente que nunca hizo deporte, que tuvo un infarto, la rehabilitación es de por vida porque es lo que lo va a ayudar a que el corazón primero no se aquiete y segundo las causas del estrés, que no solamente es el estrés, porque viste por ahí vos hablas de estrés y la gente dice el ponerse nervioso, el estar ansioso, el trabajar todo el día. No, un estrés puede ser hasta una suba de colesterol para el organismo, para el cuerpo, que no está acostumbrado a eso. Un estrés puede ser dormir menos de 8 horas, ¿entendés? Eso es un estrés. No necesariamente una pelea con tu familiar o una pelea con tu novia, eso no necesariamente el estrés es eso, sino que todo lo que genera alteraciones en el funcionamiento del cuerpo es un estrés. Claro. Entonces el paciente que es cardíaco se tiene que rehabilitar de por vida, tomarlo como un hábito y saber que él va a mejorar con eso y que no tiene que abandonarlo. Y por ejemplo, pacientes que están acostumbrados a que juegan, por ejemplo, adultos mayores que juegan al Newcomb, que juegan al golf, que hacen deportes, obviamente adaptados a las personas mayores y que acá se usa un montón, pero tienen cardiológicamente un evento, ese paciente tiene que rehabilitarse. Claro. ¿Me entendés? Porque el que va a decir, el que le va a dar el apto para que pueda competir en un torneo, por ejemplo, un torneo de bocha o por ejemplo un torneo de Newcomb, no sé si hay, pero supongo que sí,
es el médico cardiólogo que lo va a controlar en ese momento, que lo va a estar controlando en la rehabilitación. ¿Y qué toma el médico cardiólogo como punto, como eje para decir, bueno, volvé a realizar cierta actividad? ¿Qué es lo que en qué es lo que por allí, claro, cuáles son los valores o las variables? No, primero siempre obviamente se evalúa la capacidad funcional del paciente, el paciente que ingresa, vamos a suponer, tuvo un infarto, el paciente que es infartado y que a las 72 horas del infarto está en su casa con un stent colocado, o con una cirugía te diría que no, porque lleva más de 72 horas, ¿no? Pero bueno, el paciente infartado con stent colocado sale caminando y ya con la rehabilitación, acá no se acostumbra, pero en Buenos Aires o en Rosario, que son grandes ciudades, el paciente sale con la rehabilitación ya desde el sanatorio, desde el hospital donde se va, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, en mi hospital donde yo me formé, vos tenías el paciente que estaba en terapia, en coronaria, porque había entrado por un infarto agudo de miocardio, entonces se le hace todo el tratamiento, se le coloca el stent, 72 horas de que entró el paciente, al tercer día, o sea, el paciente, te diría, algunos ya al otro día empiezan a caminar alrededor de la sala, ¿entendés? Ya empiezan a levantarse al baño, a caminar, y se le empieza a hacer rehabilitación en el hospital o en el sanatorio, y sale con la rehabilitación ya arreglada desde ahí, y de ahí no tiene que parar, ¿me entendés? Sí. Romy, ¿existe alguna patología que diga, por ejemplo, para algún paciente, es decir, a partir de hoy no puedes hacer cierta actividad? Es decir, más allá de la rehabilitación que vos decís que tiene que ser enseguida, por ejemplo, de un infarto, ¿no? Pero digo, ¿existe alguna patología que diga que el paciente no puede seguir realizando cierta actividad? Sí, hay ciertas patologías que sí. Por ejemplo, volviendo a la miocardiopatía hipertrófica, hay diferentes tipos de miocardiopatía hipertrófica, pero está la que ocluye, o sea, la que pone una oclusión en el tracto de salida, se llama, que es la salida de sangre al ventrículo izquierdo, entonces esa no puede rehabilitarse, por ejemplo. Está bien. O sea, sí, hay algunas, pero son directamente son no hay rehabilitación. No, directamente ahí ya no se toma el paciente para rehabilitación. No, porque es un riesgo, de altísimo riesgo. Pero en realidad, es por eso te digo que es la rehabilitación, está el que decide, el paciente que entra a rehabilitación y el paciente que va a rehabilitarse y qué tipo de actividad va a generar y que tiene que estar la hora de rehabilitación ahí con el paciente, es el médico, cardiólogo, que lo va a seguir. Claro. O sea, hay una especialidad para esto. Hay especialidad dentro de lo que es cardiología, hacer la especialidad de rehabilitación cardíaca. No es que todos los médicos cardiólogos que salen de la residencia de cardiología hacen rehabilitación, porque tenés que estar más formado con el ejercicio, ver qué tipo de ejercicio le vas a dar, cada cuánto le vas a exigir al paciente, porque no va a estar exigiendo desde el primer día, lo vas a empezar a exigir con el tiempo. Claro. Sí. ¿Cuáles son por ahí algunos de esos ejercicios, Romy? En realidad siempre se le da de la hora de ejercicio, siempre lo que más va a predominar es la actividad aeróbica, ¿no? Siempre lo aeróbico, hablamos de una caminata en cinta, hablamos de una bicicleta, ¿viste? Siempre alternándolo con ejercicios isotónicos, que son ejercicios de peso, porque los ejercicios de peso también ayuda a rehabilitar el corazón, no es que porque si voy a levantar pesa y esto no lo ayuda, no, todo lo que sea ejercicio físico ayuda. Entonces se alterna un poquito la actividad entre lo que es aeróbico y lo que es isotónico, ¿no? Claro. Digamos, de peso. Claro, sí. Por ende, bueno, una persona que empieza con esa carrera por una rehabilitación, con esos ejercicios, también debe mantener, ¿no?, la visita, la periodicidad en cuanto a hice un par de ejercicios, voy a ver cómo estoy. En realidad, en el transcurso de la hora, es por eso que yo hago hincapié de que tiene que estar el cardiólogo, porque se le hace control de los signos vitales y esas cosas en el momento al paciente. No te olvides que hay pacientes que te van a decir, doctora, no doy más, me canso, doctora, me duele el pecho, vas a ver pálido, sudoroso, no sabes cómo puede reaccionar el paciente en una situación de esa. No es que el paciente se va a subir a la bici y va a estar bárbaro, como si nunca le pasó nada, le va a costar arrancar. Y obviamente que el médico va a estar ahí con un saturómetro, va a tomar frecuencia cardíaca, va a tomar presión, puede haber pacientes que tengan que parar en la hora 3 o 4 veces porque no se sienten bien. Sí,
Pero es un momento importante. Sí, ahora... Ya te digo, hay gente que ha salido de pedido de trasplante cardíaco por haber hecho una buena rehabilitación. Ahora... Yo hay una de las cuestiones que por ahí veo también, Romy, de esto es que la persona que, por ejemplo, venía desarrollando una actividad, sea por un deporte, por cualquier actividad que le gustaba hacer, y de repente se encuentra con una patología, con un problema que lo obliga a interrumpir esa actividad, no solamente pasa por esa parte de la patología cardíaca o en la cuestión cardiológica, sino desde ese aspecto emocional, ¿no? De saber de que ya no va a poder desarrollar esa actividad. Y es un golpe también para el paciente. Sí, por supuesto. Por eso los centros de rehabilitación, está bueno que en un centro de rehabilitación se cuente con no solamente la presencia del cardiólogo, sino con un kinesiólogo que te ayude, porque obviamente que va a necesitar rehabilitarse, que también lo puede hacer, sino con el apoyo psicológico. Sí, el psicólogo tiene que estar siempre ahí. El paciente que tiene una enfermedad cardiológica se deprime un montón, pues ya no podés, no quedás, o sea, ya de por sí el decir me afecté, tengo enfermo el corazón, eso solamente con eso, sin saber a lo mejor que la patología que tenés es una digamos algo muy simple, ya se deprime el paciente. Simplemente con decirte tengo presión alta y la doctora me dijo no como con sal, no hago esto, ya ese cambio de estilo de vida lo estresa al paciente. No te olvides que el hombre es un animal de costumbre y no estamos acostumbrados, ¿me entendés? Como también acá, digo acá en Colón porque es una ciudad chica, no está acostumbrada, la gente no está acostumbrada a eso. Claro. Vos le hablas de un centro de rehabilitación y te miran con esta loca, ¿qué le pasa? Si el paciente cardiológico tiene que estar sentado y no moverse en la silla, ¿entendés? Hasta ese punto. No sé si me explico. Sí, totalmente. Además que al modificar esos hábitos necesitamos encontrar ese nuevo, por decirlo de alguna manera, y perdón tal vez la expresión, pero ese ecosistema que funcione en base a lo que necesitamos y a lo que podemos llegar a hacer. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Pero viste que es como que al tenerle miedo, porque la gente le tiene miedo porque no conoce, es como todo lo desconocido te da miedo. ¿Entendés? Sí. Frente a lo desconocido uno tiene siempre miedo. A ver qué es lo que va a pasar, o sea, a ver cómo voy a enfrentar esto. No más vale me quedo donde estoy, pues si agarro, capaz que no me va bien. ¿Viste? Pero en realidad, los grandes, en los primeros países del mundo, te diría, no sé, Estados Unidos, Canadá, Brasil, esto es algo común, o sea, es algo que no puede no estar, ¿me entendés? No sé cómo explicarte, que claro. no cabe en la cabeza no estar una rehabilitación cardíaca. ¿Entendés? No cabe no poder insertar al paciente cardiológico que quede aislado del resto de la población. No, se incorpora y es uno más de la población con algo cardiológico. ¿Me entendés? Sí. Romy, ¿en qué consiste una rehabilitación? ¿Se puede realizar en la casa? O sea, ¿son actividades para realizar en la casa? No, la actividad cardiológica, la rehabilitación cardíaca se realiza en centros de rehabilitación cardíaca. Claro, sí, que están habilitados para eso, sí. Sí, no, lógico. Sí, el paciente, vamos a suponer, te sube la presión, tenés la medicación ahí para dársela, tenés el tiempo de reposo para hacérselo, el paciente te hace un dolor de pecho, le haces un electro en el momento, ves qué tipo, por qué es el dolor. O sea, sí o sí tiene que estar comandado por un médico cardiólogo que esté habilitado para eso. Se habla mucho también acerca de la fisioterapia, ¿no? Relacionado a todo esto. Sí, viste, la fisioterapia es una rama de la medicina o de la kinesiología que abarca todo lo que sea rehabilitación en general. Pero por eso te digo, el fisioterapeuta o el kinesiólogo que decida ser cardiológico tiene que hacer un curso, un posgrado, una especialidad que sea pura y exclusivamente cardiología. Claro. Porque no abarca solamente decir, me meto en ejercicio al paciente y veo, no. O sea, en la rehabilitación cardíaca, en la especialidad, que es de alrededor de un año y medio la especialidad, se estudia todo el cambio que hay desde la parte interna, cómo cambia la circulación en la arteria, qué le pasa a la arteria cuando está infartado, por qué se infartó, cómo lo mejoramos con la rehabilitación, por qué es importante la rehabilitación, un montón de cosas, ¿me entendés? O sea, ¿qué le pasa al corazón cuando sale del infarto? ¿Cómo se encuentra? ¿Atontado? ¿Abombado? ¿Cuánto tiempo le lleva eso? ¿Cómo lo rehabilitamos en ese primer tiempo? Después de 3 meses, ¿cómo seguimos con la rehabilitación? ¿Me entendés? Sí. A mí me encanta, pues, te tiene que gustar también. Sí, lógico. A mí porque me encanta, pero bueno. Sí, lógico. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad también de la persona.
¿me entendés? Porque obviamente el que no se anima, el que no se arriesga, no va a conocer eso. Sí, el que no arriesga no gana, doctora, ¿es así? No, es como todo, a ver, qué sé yo, va a costar, porque o sea, ya te vuelvo a repetir, en las grandes ciudades, mis amigos en Rosario, tengo gente conocida en Buenos Aires, es algo común esto, o sea, es algo que se usa, no es algo ilógico. Entonces que acá va a costar porque hay que cambiar la mentalidad, pero ese paciente cardíaco no puede decirme, doctora, yo voy a hacer rehabilitación en un gimnasio. No, porque el profesor del gimnasio o el profe que te da educación física no está preparado para rehabilitarte. Claro. A ese médico vos te le caes porque hiciste un síncope, por una arritmia, porque sos cardíaco, y se le va a fruncir tanto que no va a dar más clase, ¿entendés? Sí. Porque no va a saber qué hacer. Claro. O sea, por eso digo, no es un gimnasio, no vamos a una hora de gimnasio, no. Vamos a una hora de rehabilitación. Sí, hacemos actividad, pero ordenada, coordinada por alguien que haga cardio, ¿entendés? Y decís que Colón por es eso ¿por qué te crees que los grandes equipos de fútbol en Barcelona, los grandes equipos de deporte tienen el médico cardiólogo que hace deportología y está ahí? Claro. Todos los equipos de fútbol lo tienen. O sea, te hablo de fútbol porque es lo más común, pero en vóley, en básquet, la NBA, todos los grandes equipos de federados, de internacionales, tienen el médico cardiólogo que lo tiene ahí. Ellos tienen un control, tienen controles reglados, tienen... y la rehabilitación o el estudio o el entrenamiento, el médico cardiólogo va. Yo tengo amigos que hacen deportología en Buenos Aires y ellos tienen el día de entrenamiento con el equipo de fútbol. Se dedican a eso, obviamente, no hacen otra cosa. Sí, pero de cualquier manera hay una atención focalizada. Es como otra cosa dentro de la cardiología, no es el médico que está sentado atrás del escritorio y te va a diagnosticar el infarto. No, es otra rama de la cardiología que hay que darla a conocer y hacerla saber porque es fundamental. Vos podés dejar de tener un altísimo riesgo de vida simplemente por hacer una hora de ejercicio diario de 5 días por semana. Sí. Y recién decías, Romy, que bueno, que Colón, más allá de ser una ciudad chica, necesita y requiere, ¿no?, de un lugar así, requiere de un lugar en el que se haga ese tipo de actividad con los profesionales correspondientes aparte, también. Por ejemplo, ahora, en medio de la pandemia que estamos, hay un montón de... O sea, quedan secuelados el paciente post-COVID. Muchos no tienen síntomas ni quedan secuelados, pero hay un alto porcentaje de pacientes que vienen a la consulta porque tienen falta de aire, porque no tienen el mismo rendimiento, porque quedan cansados, quedan agotados. Hay gente que viene con el electrocardiograma, todo cambiado, todo modificado. Ese paciente necesita una rehabilitación. No te voy a decir en ese caso que el paciente va a tener una rehabilitación de por vida. Quizás un tiempo y después, bueno, vos le decís, bueno, listo. Ahora podés ir a un gimnasio, porque es es algo que quizás no lo he manejado todavía, ¿no? Pero bueno, quizás a lo mejor no necesita toda la vida. Pero el paciente isquémico, el paciente con una enfermedad declarada cardíaca, ese paciente de por vida en la rehabilitación. Romy, cuando hablamos de una persona que no tiene ningún problema cardíaco, ¿no?, y le sucede esto justamente con el COVID, como vos decís, no sabés, digamos, cuánto tiempo puede llegar así la persona, por ejemplo, con ese síntoma de cansancio. Mira, en realidad yo estimo que entre 6 meses, de 6 meses o sea, hasta 6 meses, como es la duración más o menos de los antígenos en el cuerpo, que puede llegar a generarte síntomas, pero no sé, viste que todo esto es muy nuevo, no sé si la paciente, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, es una enfermedad, el coronavirus es una enfermedad inflamatoria de origen viral, como cualquier virus, como un virus de una gripe, como un virus de una angina, como cualquier virus que afecta al organismo, ¿no?, que te afecta al cuerpo. Por ser una patología infecciosa de origen viral, en el corazón tenemos una afección de origen viral que se llama miocarditis, porque todas las palabras terminadas en itis es un proceso inflamatorio de origen viral. Por ejemplo, el COVID puede afectar el corazón, afectar el músculo cardíaco, dándote una miocarditis. En la miocarditis hay pacientes que no pueden caminar de medio metro de los síntomas, ¿entendés? O sea, afecta el músculo cardíaco, se inflama el músculo cardíaco, genera una patología cardíaca. Entonces, ese paciente hay que rehabilitarlo y hay que ver
cómo va respondiendo a la rehabilitación, porque no solamente el COVID afecta la parte cardíaca, afecta a lo respiratorio también. Entonces, vos a veces tenés pacientes que tuvieron recontra complicados por el COVID a nivel respiratorio, pero el paciente termina haciendo afección cardíaca sí o sí porque van de la manito. El paciente que está internado, por ejemplo, un paciente, ¿no?, que agarró coronavirus, día 11 de la enfermedad, se interna por una neumonía de los 2 pulmones, porque el paciente está con fiebre, no le baja la fiebre, se le ocurre llamar a un médico o va a una emergencia a la casa o lo ve a alguien, satura 84, 85, lo tienen que internar a ese paciente. Y la evolución del paciente es tórpida, no evoluciona bien. Evoluciona produciendo, o sea, empeorándose, el paciente entra en respirador, entra en una complicación sistémica generalizada, porque no solamente va a tener afectado el pulmón por la neumonía, sino que le va a afectar el cardiológico, le va a afectar a nivel renal, va a dejar de orinar, hay que ponerle medicación específica para que todo eso funcione. Ese paciente puede salir, como no. Sí. Son las horas críticas. Vamos a suponer que el paciente salió, ¿no? Ese paciente, para volver después a retomar su vida, va a tener un tiempo y tiene que empezar a rehabilitarse de a poco. ¿Entendés? Sí. Y yo no sé si quizás que toda la vida, sí, porque el corazón no es un órgano que se recupera completo. Porque vos no sabés los antecedentes, a lo mejor el paciente era un paciente obeso, a lo mejor el paciente tenía colesterol alto, a lo mejor el paciente era un paciente diabético, todo eso que es factor de riesgo cardíaco sumado al COVID, y bueno, y después va a quedar si se recupera, va a quedar con rehabilitación seguro. Claro, sí, y muchas secuelas además, tal cual. A ver, decías recién que bueno, digamos, si hablamos de un stent es más o menos lo mismo, digo, a la gente que por ejemplo le reemplazan lo que es el reemplazo de la válvula cardíaca, me vas a corregir si no, digo, hay muchas de esas cuestiones también que están relacionadas también a una rehabilitación. El paciente con reemplazo de la válvula aórtica, porque es la que más se reemplaza, es la más común, digamos, de que se va a reemplazar. El paciente es el que se cansa, camina media cuadra y se cansa, que tiene un soplo. Esa válvula se puso dura, o sea, te hago una simple explicación, como yo le hago a los abuelitos. Le digo, vos imagínate que la válvula es como una puerta. Viste que las puertas cuando son viejas hacen ruido porque están sin aceite. Claro. Bueno, acá pasa lo mismo, la válvula con el tiempo se pone grande, se pone viejita y se desgasta. En el caso de la estenosis aórtica, hablando de la estenosis aórtica que viene por el desgaste del abuelo del añoso. Entonces, bueno, hay que hacerle un recambio, porque por ejemplo, esa estenosis aórtica, si vos ese paciente con estenosis aórtica, que es una estenosis aórtica leve, lo agarrás en el momento justo y lo empezás a rehabilitar, ese paciente quizás, esa válvula nunca se la tenga que operar, ¿me entendés? Quizás se recupere y quizás recupere un estado físico como el que tenía previo a la afección de la válvula. Y si es un paciente que llegó a estar muy afectado y hay que operarlo, también tiene que rehabilitarse, porque quedan con falta de aire, no es lo mismo. Y después tenés la válvula, después tenés la estenosis aórtica, que es de nacimiento. Muchos pacientes vienen con estenosis aórtica o estenosis de la válvula pulmonar de nacimiento, que ponerle que lo hayan operado también tiene que tener rehabilitación. También se tiene que rehabilitar. Sí. No te olvides que es el órgano vital. O sea, si vos no lo rehabilitás, el órgano vital en algún momento va a quedar ahí, y por más igual te va a querer mover de la sala al comedor y no te va a poder mover de la falta de aire que vas a tener. No estamos hablando de un órgano cualquiera. No sé si alguna vez te pasó, pero a mí gracias a Dios, y toco madera, nunca me pasó desde la salud, pero tuve un evento de adolescente, viste, en un boliche bailable que tiraron un gas lacrimógeno y me faltaba o sea, empezás a ahogarte. Esa falta de aire es terrible. Sí, no me ha pasado. Que lo tiene continuo, que lo tiene desde que se levanta todos los días de su vida, es imposible. Sí, o sea, es horrible, ¿entendés? O el que siente el dolor cardíaco, ¿entendés? El dolor por una enfermedad cardiológica. No sé cómo explicarte. Es incapacitante, te diría, ¿entendés? Entonces, ese paciente lo podés incorporar a una vida habitual. ¿Por qué no va a poder es una persona que se necesita y se merece ser incorporado. ¿Me entendés? Es muy complejo. Yo creo que lo que más va a costar acá es cambiar la mentalidad. Va a costar cambiar la mentalidad, pero se va a lograr. Yo soy re testaruda, que hasta que no logro lo que quiero no paro, ¿viste? Pero bueno, yo creo que esto es una cuestión de tiempo, Jimé, también. Romy, incluso si lo pensás desde el lado del músculo, es decir, te torces el tobillo, necesitas hacer rehabilitación, o sea, también, digamos, es lógico cuando lo pensás. O sea, por ejemplo, jugás al hockey, bueno, yo porque jugaba al hockey, pero los que hacemos entrenamiento, vos bailás, no sé si él juega al fútbol o no, pero por ejemplo, tenés un desgarro del músculo del cuádriceps de la pierna. ¿Qué te hacen hacer? El tratamiento médico, cuando tenés que hacer analgésico, esto, y después rehabilitate.
Sí, si no lo rehabilitas, el músculo no agarra la tensión, o sea, el músculo es como un elástico. Si lo vas a dejar duro ahí, es como una bisagra, se va a quedar duro y no lo podés ejercitar más. Se hipotrofia, ¿entendés? O se atrofia. Entonces, bueno, lo mismo pasa con el corazón, pobrecito está latiendo todo el tiempo, nosotros no nos damos cuenta de eso. Claro, claro. No puedo decir que mi corazón late porque me desperté hoy y a la mañana abrí los ojos. Si el corazón no late más, eso no lo vas a poder hacer. Sí. No sé si me explico. Sí, es algo, digamos, desde lo más básico, claro, que uno no lo tiene mucho en cuenta. Sí. Que uno no lo tiene en cuenta, Liel, porque no lo siente. El tema es cuando lo sentís. Sí. ¿Qué haces ahí? Ahí está el problema. Cuando falta, ahí te es. Pones la mano en el cuello y te late y tenés pulso. Claro. No sentís vos no sentís que el corazón le pasa algo. Le pasa llamando nada más, pobre. Sí. Estamos hablando con la doctora Romina Macri sobre rehabilitación cardíaca en distintas patologías. Bueno, hablamos sobre ejercicios, hablamos sobre educación, hablamos sobre cómo levantar a esa persona de esos momentos, hablamos de la necesidad que tenemos en Colón de generar un espacio de estas características, algo que sería sumamente interesante en algún momento poder concretar, ¿no? Porque recuperarnos de ciertas patologías, recuperarnos de formas de enfermedad cardíaca o cirugías para tratar una enfermedad sin duda es algo muy interesante y lo hemos charlado con la doctora. Usted, doctora, está vinculada justamente a todas estas rehabilitaciones y quiero que por allí comente dónde se encuentra para que la gente pueda ubicarla en la ciudad de Colón y en el caso de necesitar una rehabilitación, un control, un chequeo, pueda hacerlo. Sí, el consultorio mío se encuentra a 3 de febrero 65. El teléfono fijo es 425-159 y el celular es 15-59-48-77. De lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 4 a 7. Ahí va. Y bueno, yo cuando tenga ya abierto el centro de organización, te van a enterar, va a ser primero, viene el día el que te va a enterar. Excelente. Excelente. Bueno, esperemos que eso sea lo más pronto posible. Romy, te dejamos un abrazo muy grande y agradecemos como siempre que estés en el aire de nuestra emisora charlando con nosotros sobre esto y tantísimos temas que hemos venido hablando desde un primer momento. Saludar también, por supuesto, porque hoy es un día bastante importante para la salud, el Día Internacional de la Enfermería. Considero importante que bueno, debes tener gente conocida y demás que está vinculada a este tema. Tenemos la mano derecha del médico, se llama. Claro. Los chicos de enfermería sí son fundamentales. Un médico sin un enfermero no podría. Sí. Manejan la gran cantidad de cosas que muchas veces, qué sé yo a los enfermeros los tengo como colegas, para mí no es un enfermero alguien menos, es uno más. Es un par. Es fundamental. Así que un abrazo grande para todos los enfermeros de Colón, entonces. Sí, por supuesto. Bueno, te dejamos un cariño muy grande y esperamos que la situación cambie lo más pronto posible para tenerte aquí también en el plano presencial. Un cariño enorme y un saludo muy grande. Vuelvo a recalcar que se cuiden porque estamos en un momento muy crítico, así que por favor... A cuidarse por sobre todas las cosas. Sí. Un saludo grande, Romy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.